En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 2 de mayo de 1808 que España se encontraba dividida y sometida al yugo de Napoleón. El inepto Carlos IV y su hijo Fernando VII se encontraban en Bayona, mientras que en el Palacio Real solo permanecían la infanta María Luisa y los infantes don Antonio y don Francisco de Paula. A las 8 de la mañana se produce el relevo en los cuarteles de la capital dominados por los franceses. En las calles madrileñas comienzan a surgir pequeños grupos de personas que cuchichean que los infantes de España van a ser trasladados, debido a que en el Palacio Real 2 carruajes han llegado muy temprano para trasladar a los últimos miembros de la familia real. Media hora más tarde, el último carruaje está preparado para llevarse al infante don Francisco de Paula. El pueblo español, armado con palas, rastrillos y artilugios similares, asalta el Palacio Real y consigue llegar a la estancia donde se encuentra el infante. En el exterior, la gente grita «¡Traición! ¡Se nos han llevado al rey! ¡Muerte a los franceses!». El infante sale al balcón para pedir calma, pero no hay vuelta atrás. La multitud comienza a atacar al primer gabacho que se encuentra. Los franceses, a pesar de estar mejor armados, no tienen más remedio que retirarse a sus cuarteles. Pronto se informa de los hechos al despiadado general Murat, y este ordena al ejército más poderoso del mundo, por aquel entonces, el ejército francés, disparar contra la población española. Los españoles son masacrados y la explanada del Palacio Real se llena de cuerpos moribundos desangrándose. En cada plaza y en cada esquina de Madrid, los españoles mal armados atacan a las tropas imperiales francesas, conscientes de que la muerte es su destino. Miles de españoles corren hacia la muerte al grito de «por el rey y por España». Fue el inicio de la resistencia española que daría paso a una guerra que duraría 6 años, la Guerra de la Independencia, suponiendo el fin de la hegemonía de Napoleón en toda Europa y la expulsión de los invasores. Los españoles derramaron su sangre por la libertad, pero el pueblo español volvería a ser traicionado por sus gobernantes, esta vez de la mano del rey Fernando VII. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 2 de mayo de 2021, pasado mañana, en la Comunidad de Madrid se va a decidir el futuro de la nación española. No es exagerado decir que estas elecciones, es evidente, lo hemos visto durante todas estas semanas, no se dan en clave autonómica, se dan en clave nacional, porque dependiendo del resultado que se dé en la Comunidad de Madrid, veremos una España en los próximos años u otra. Al menos, más bien, habrá la oportunidad de que haya otra España, de que haya otro modelo. Porque en el fondo lo que se va a votar en Madrid son 2 modelos completamente opuestos. Por un lado, el modelo de la intervención estatal, el del subsidio, el de no permitir la libertad de elección a nivel educativo de los padres, el de la imposición social, económica, aumento de impuestos por parte del Estado, y otro modelo que tampoco vamos a decir, que es cierto que se ha utilizado mucho la palabra liberalismo, liberal, durante toda la campaña, pero que desde luego sí que es bastante más liberal que lo que ocurre en el resto de España. Ahora vamos a ir con los datos y lo vamos a revisar. Antes de todo eso, no podemos dejar de hacer mención a lo que ocurrió el 1 de mayo, Día del Trabajador, que siempre salen los que menos trabajan. Una cosa curiosa. Vimos a los ministros, entre ellos Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo, que es el nuevo icono pop que quiere crear la izquierda, saliendo a protestar con los sindicatos, a protestar contra ella misma. Porque que España sea el país que cuenta con mayor desempleo general, juvenil y femenino de toda Europa se debe a su gestión. Hemos superado a Grecia. Y ya sé que esto lo estamos normalizando, lo cual es muy peligroso. Ahora también vamos a abordar el gran problema que habría en estas elecciones, y es que en España unos niveles de degradación brutales a nivel institucional, a nivel moral, a nivel social, esta crispación que ha utilizado la izquierda para esta campaña, porque era su única arma, su única herramienta, ya que contra los datos poco podían hacer, estamos normalizando cosas que no son normales. Entre otras cosas, por ejemplo, que escoltas.
de Pablo Iglesias, su equipo de seguridad, mejor dicho, agreda a la policía y no pase absolutamente nada. Eso no es normal. Y debemos empezar a preocuparnos seriamente sobre lo que normalizamos. Y también debemos preocuparnos, y esto yo lo percibo mucho en redes sociales, que hay mucha gente que compra ese discurso de no, hombre, no, hay que intentar tender puentes. Uno puede tender puentes, y estoy de acuerdo, y además ustedes lo saben, yo siempre lo he dicho, en democracia estás sí o sí condenado a convivir los distintos, y es algo positivo. Usted puede tender puentes entre un socialdemócrata y un liberal, pues bueno, estaremos de acuerdo en los principios básicos, como la propiedad privada, por ejemplo, respetarla, en eso estaremos de acuerdo, en la libertad de expresión, estaremos de acuerdo en la libertad de elección, podremos discutir si la fiscalidad tiene que ser mayor o tiene que ser menor, bueno, eso es un debate sano, pero es que estamos hablando de tender puentes con gente que está a favor de la violencia, que está a favor de etiquetar minuciosamente al distinto, de insultarlo, de vejarlo, de deshumanizarlo. Lo vimos con Vox en estas elecciones, en esta campaña. El otro día estuvo, por ejemplo, Abascal con otros miembros de Vox, que no recuerdo quiénes eran, muchos de ellos no los conocía, la verdad, y al día siguiente fueron a limpiar el estadio. Ese tipo de actos se deben expulsar de la vida política si queremos que las instituciones vuelvan a tener cierto valor y que el ciudadano se sienta representado por ellas, porque al fin y al cabo el futuro de un país lo determinan las instituciones. No hay otra cosa. Tiene ejemplos como el del Reino Unido, pobre y mísero a más no poder, y uno de los países más desarrollados, tanto a nivel económico como social, que hay en el mundo. Por lo tanto, a lo que nos vamos a enfrentar no son a unas elecciones autonómicas, es a el modelo que propone la izquierda con este PSOE completamente radicalizado, o un modelo de preservar lo mínimo, y a partir de ahí podríamos avanzar, pero primero tenemos que preservar conceptos básicos y mínimos. Vamos a abordar todas estas diferencias de estos modelos que se nos enfrenta a los madrileños o a los que vivimos aquí en Madrid, que tenemos que votar el próximo martes, y eso sí, antes de ello, lo siento, ya saben, algoritmo de YouTube, vamos a hacer una pequeñísima pausa, dejamos 5 segunditos en silencio para que ustedes dejen su like y también dejen su comentario, que sí que sirve. De hecho, por ejemplo, en los últimos podcasts, YouTube me decía enhorabuena, la interacción de los usuarios está haciendo que este vídeo se posicione mejor y obtenga más visitas. Así que no les cuesta nada, es un pequeño gestito que tienen que hacer ustedes. Dejen un like y si pueden un comentario y ya arrancamos y abordamos todo esto. Vamos a ello. Pues muchísimas gracias por su like y su comentario. Como les decía, estas elecciones en la Comunidad de Madrid son unas elecciones que van a marcar el futuro de España. Si consigue gobernar la izquierda en la Comunidad de Madrid, olvídense de cualquier tipo de cambio. Sería la victoria absoluta de la manipulación. Sería la victoria, en realidad, del más media al servicio de la izquierda, de ese aparato propagandístico que hemos visto durante todas estas semanas, y supondría, de facto, el sanchismo durante mínimo una década. Y la realidad es que el modelo que pretende establecer la izquierda es un modelo al estilo Argentina. Por otro lado, si consigue revalidar la victoria Isabel Díaz Ayuso, que bueno, sí, la victoria parece que sí que la va a conseguir, o mejor dicho, consigue gobernar, que es lo importante, con Vox, entonces en España sí que se abre un cambio de rumbo. ¿Por qué? Hace 2 años, en las elecciones autonómicas de Madrid, el ganador fue el Partido Socialista. No ganó el Partido Popular, no ganó Ayuso. Ayuso gobernó con el apoyo de Ciudadanos, todo el mundo lo sabe, que entró con el gobierno, entró en el gobierno de la Comunidad de Madrid y, bueno, a raíz de toda la traición de Ciudadanos, primero en Murcia, luego en Castilla y León, luego aquí también pretendían poner una moción de censura en la Comunidad de Madrid, se hacen estas elecciones, que por cierto dentro de 2 años también se tendrá que volver a votar, porque la ley en Madrid no es como en otras comunidades autónomas, no será una legislatura de 4 años, será de 2 años. Gane quien gane esto, ¿eh? Esto mucha gente lo desconoce, es un dato que parece que es interesante. Pero si se consigue la victoria y además se consigue aumentando escaños y se consigue como las encuestas parecen apuntar, yo no me fío mucho de las encuestas, pero parecen apuntar con un porcentaje muy elevado de voto a favor de Isabel Díaz Ayuso, lo que se abre es la posibilidad
de que hay otra forma de gobernar, hay otra forma de hacer las cosas, hay otra forma de mejorar la vida de los ciudadanos. Hay que tener cosas claras. En primer lugar, los políticos están por poder, cuando estamos hablando de niveles altos. Una cosa es el político de un pueblecito o de una aldea, que muchas veces lo hacen por vocación. Incluso en esos casos se puede llegar a votar a miembros del Partido Socialista o de Izquierda Unida en su momento, porque eran buenos alcaldes, porque hacían bien las cosas por el pueblo o por la aldeíta. En fin, eso se puede entender. Pero cuando estamos hablando ya de política a nivel comunidades autónomas o grandes ciudades, y ya no decimos cuando hablamos de política nacional, todos esos políticos están por poder. Pero si el mensaje que le envía la ciudadanía en estas elecciones a los partidos políticos es queremos el modelo de la Comunidad de Madrid, es decir, el que tiene la fiscalidad más baja, el que tiene un IRPF más bajo que el resto de España, puesto de sucesiones y donaciones, de patrimonio, ese mensaje cala mucho. Que tiene libertad de horario, por ejemplo, el que ha conseguido que en esta pandemia, con la gestión, que ha sido uno de los mantras que se han utilizado durante toda esta campaña, diciendo hemos puesto por encima la economía a la salud, lo cual es falso. Es falso. Ustedes están viendo, que además ya lo vieron en otro podcast, cuáles son los datos. Desde el mes de julio, desde que tuvieron las competencias las comunidades autónomas, se ve que en la segunda, tercera ola, la Comunidad de Madrid no ha registrado más fallecidos que otras comunidades autónomas. Y a pesar de ello, la Comunidad de Madrid ha conseguido crecer 10 veces más, que se dice pronto, 10 veces más que la media nacional. Estos últimos datos que vimos en el EPA, Madrid era la comunidad autónoma que más empleo creaba, de las poquitas que creaba empleo. También hemos visto cómo el comercio minorista ha tenido un aumento del 27%, el mayor de toda España. Es decir, esa dicotomía falsa que se nos había establecido entre, no, esto es salud o es economía, se ha demostrado que hay fórmulas para poder sobrellevar esta situación de la pandemia y que no repercuta en un empobrecimiento salvaje de la población. Por supuesto que la Comunidad de Madrid ha sufrido un empobrecimiento, todas las regiones de Europa y del mundo, todas. Uno dice, no, China ha crecido. Bueno, permítanme que dude de esos datos de China, entre otras cosas, por la importancia que tiene en China la exportación de mercancías, y cuando el mundo estaba parado es difícil creerse eso. Pero lo cierto es que el modelo de la Comunidad de Madrid, un modelo que, insisto, ojalá fuese mucho más liberal, pero en lo que estamos, en la degradación que estamos viviendo en España, se trata de asegurar una serie de valores mínimos. ¿Cuáles son esos valores mínimos? ¿Cuáles son esos valores que están en juego en esta campaña, en estas elecciones? Pues el valor de la propiedad privada, que se respete la propiedad privada, que se respete la libertad de las empresas para poder crear puestos de trabajo, que se permita tener una fiscalidad baja, que consigas así atraer inversión extranjera y también nacional. No es casualidad que Cataluña haya perdido empresas y las haya ganado la Comunidad de Madrid. Pues es que al fin y al cabo esto está inventado. Las políticas económicas liberales funcionan. También está en juego el modelo educativo. Está en juego, por ejemplo, que muchos lo critican, el modelo sanitario. De los 10 mejores hospitales que hay en España, 7 están en la Comunidad de Madrid. En los índices de sanidad, Madrid es la única de España que puede competir con nuestras unidades europeas. En algunas regiones, que además este ranking se hace por regiones, lo cual es muy curioso, porque nos permite observar, como por ejemplo zonas muy ricas en Alemania, tienen el nivel de sanidad que tiene la Comunidad de Madrid, solamente la Comunidad de Madrid. Otra de las cosas que también, y los que han vivido en Madrid, como es mi caso, o los que viven, o los que han estado, o otros que van a venir, en Madrid se percibe ese ambiente de libertad. Cada uno hace lo que le da la gana. No existe el rollo identitario, no existe el rollo de la imposición. Esa filosofía de vida que hay en Madrid, esa filosofía de vivir a la madrileña que tanto se ha utilizado en esta campaña, es real. Es cierto. Cada uno hace lo que le da la gana. Puedes pasear por el barrio de Chueca y no hay ningún problema. Puedes pasear por otras zonas y nadie te mira raro. Nadie te señala. Nadie te quiere imponer una forma de vida. Sin embargo, si nosotros, en la Comunidad de Madrid, los que vamos a votar el próximo martes, creemos que ese modelo
no es el adecuado, en realidad lo que estamos mandando es un mensaje muy claro a nivel nacional. Y es que nos gusta el modelo del subsidio, nos gusta el modelo de la red clientelar, nos gusta el modelo de tener un gran número de empleados públicos que no nos podemos permitir y de trabajos que son ya sine die. Queremos un modelo de altos impuestos, queremos un modelo en el cual no se respete la propiedad privada. Si lo que queremos es eso, no esperen que España vaya a progresar. Yo comprendo que haya mucha gente de izquierdas, centroizquierda, como ustedes lo quieran llamar, lo comprendo, que no quieran votar a Isabel Díaz Ayuso, a Vox o a otros partidos, que bueno, en el caso de Ciudadanos ya realmente no, o sea, la posibilidad sería Ayuso o Vox, pero la realidad es que la izquierda, desgraciadamente, esos pilares, esos puntos que habían en común, la defensa de la nación española, la defensa de la Constitución española, la defensa de las instituciones públicas alejadas del poder político, que no se entrometan constantemente, que no las utilicen como forma de hacer política, eso es lo que se va a decidir en Madrid. Y si el mensaje que se envía es no, queremos el modelo que propone la izquierda a nivel nacional y el modelo que está haciendo este sanchismo que está arruinando la vida de millones de ciudadanos españoles que no son conscientes de lo que vamos a tener que atravesar, pues hombre, es evidente que poco más se puede hacer. Pues eso son unas elecciones que además se prevé participación récord porque está en juego muchísimo más. No es que gobierne el PP o que gobierne Ciudadanos y que uno nos vaya a bajar medio punto el IRPF y otro te lo vaya a subir un punto. No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de dos modelos. El modelo de la libertad o el modelo de la imposición estatal. Y en ese modelo de la libertad, que es cierto, y seguramente cuando votemos muchos de nosotros a partidos de derechas, es decir, PP con Ayuso, principalmente porque es la razón por la que vamos a votar muchísima gente a Isabel Díaz Ayuso, es porque está ella encabezando las listas, o otros que votarán a Vox, los que votamos esas opciones, y yo lo digo abiertamente, mucha gente que dice, hombre, no deberías tampoco decirlo tan claro. Yo soy consciente que aprobarán medidas que no me gustarán y soy consciente que habrá errores, claro que sí. Yo soy consciente de lo que estoy votando no es el mejor gobierno de la historia, pero sí que soy consciente de que estoy preservando los mínimos. Voto por unos mínimos, voto por una filosofía de vida, por una forma de hacer política. Porque no, muchos ponen el foco en Isabel Díaz Ayuso, pero es que el equipo que tiene Isabel Díaz Ayuso es extraordinario. Tienes el caso de Enrique Ruiz Escudero, que va número 2 en las listas del Partido Popular. Tienes el caso de Zapatero, el bueno. Antonio Zapatero, no del expresidente. Que es gente que se ha atrevido a decir, no, oiga, hay otra fórmula para sobrellevar esta pandemia dichosa. Y esta fórmula es teniendo la economía sin destrozarla al máximo y también salvando vidas. En la prensa internacional, en Italia, en Alemania, en Francia, que yo sepa esos 3 países, el otro día me dijeron, también pasó un artículo de Canadá, ya serían 4, se han hecho eco. Por ejemplo, la prensa italiana se preguntaba, ¿cómo es posible que nosotros, en la región de Lombardía, que tenemos unas restricciones severas y que han tenido restricciones muy, muy fuertes, tengamos a nivel económico un desastre absoluto, obvio, lógico y normal, y además es que no hemos salvado más vidas? Mientras que Madrid sí. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no se ha dado ese debate? Porque en realidad, en ese debate y muchas de las medidas que quería aprobar Ayuso cuando decían no, test de antígenos, eso es una tontería. Luego salía el gobierno a la semana y decía que sí, que lo iban a hacer. Control en Barajas, exageración entre muy pocos. Controles. Fronteras, oiga, que no vengan para evitar las variantes que hay de otros países, ciudadanos de viaje de esos países. Exagerados. Controles, restricciones. Todo, absolutamente todo lo que ha propuesto el equipo de Isabel Díaz Ayuso, luego lo ha hecho el gobierno porque los datos le han dado la razón. Hay que ser muy sectario, muy, muy sectario para negar la realidad. ¿Que se han cometido errores? Por supuesto. ¿Que va a cometer errores en caso de que consiga revalidar la victoria y vuelva a gobernar Isabel Díaz Ayuso? Por supuesto que sí. Pero el fondo de la cuestión es preservar un sistema, un modelo que permite que Madrid sea la comunidad más rica de España, cosa que no lo era hace 15 años. Porque hay alguno que dice, es que es la capital. Roma es la capital de Italia, no es la ciudad más rica. Lo mismo Berlín. Podría poner otros ejemplos. Washington en Estados Unidos.
No es cierto que por el mero hecho de ser capital Brasilia, en Brasil, por ejemplo, por el mero hecho de ser la capital ya tienes asegurada el crecimiento económico. No es verdad. No es verdad. Repito, son las políticas que toman las instituciones. Y las políticas que toman las instituciones las toman en función de cuánto apoyo popular hay a esas medidas. Si en Madrid el mensaje claro es, sí, yo no quiero ni el impuesto de patrimonio, ni quiero impuesto de sucesiones y donaciones, quiero un IRPF todavía más bajo, quiero que venga inversión extranjera, quiero que se respete la propiedad privada, que se respete la que es la creación de empresas, que son en definitiva los que crean empleo. Si ese es el mensaje que recibe el político que está en las instituciones, evidentemente votará e irá en esa línea. No va a ir en la línea contraria porque quieren gobernar. De abajo se influye a las instituciones que están arriba, no al revés. Ahora, si lo que queremos es Adriana Lastra, Ábalos, Ada Colau, Cristina Fallarás, Pedroches, el eslogan, el sentimentalismo barato como forma de hacer política, el hecho de que haya gente que diga, ¡ay, qué ministra, mira qué estupenda que va a la manifestación! Pero oiga, si es la ministra de Trabajo que ha conseguido un récord que es muy triste, y es que en España tengamos un 40% de paro juvenil, un 16% de paro, casi 1 millón de tíos en ERTE, y que hayamos superado a Grecia. Y récord de desempleo femenino. ¿Cómo va a ser algo positivo que la ministra vaya a una manifestación en contra de ella misma? Pero como va a la manifestación, el eslogan, el sentimiento es lo que prevalece. Si queremos eso, si queremos estar gobernados por tweets sentimentaloides, pues evidente que hay una opción. Voten ustedes a la izquierda en estas elecciones. Si lo que queremos es recuperar las instituciones y recuperar esa degradación tan absoluta a nivel moral que vivimos aquí en España. Porque aquí nos hemos acostumbrado a todo. Nos hemos acostumbrado y aceptado tener ministros que prevarican. Y no pasa nada. Y ni una sola dimisión. Nadie se acuerda de Salvadorilla. Ya nadie se acuerda de él. De Fernando Simón tampoco, porque como ya no sale en la tele. En Madrid la dicotomía, la elección no es comunismo o libertad. No. Es manipulación mediática o verdad. Y los datos de la Comunidad de Madrid y la gestión que ha hecho Isabel Díaz Ayuso y su valentía deben ser valoradas por los ciudadanos madrileños. Porque si no, luego, cuando queramos cambiarlo, no habrá vuelta de hoja. Porque ya tendremos una sociedad clientelar, ya tendremos una Argentina 2.0, que es lo que quiere este gobierno crear aquí en España. Que haya una mitad para mantener a la otra mitad. Cada vez con más dificultades, evidentemente. Y conforme más impuestos necesitas aumentar a los ciudadanos que trabajan y que aportan, más pobres se vuelven. Y eso es lo que está en juego en Madrid. Y lo que ocurra en Madrid se va a trasladar a nivel nacional. Y ya les digo, si no consigue revalidar la victoria Ayuso con Vox, olvídense de echar al sanchismo, porque no lo conseguiremos. Y la emergencia nacional en España, y es duro y triste esto, no es el COVID-19, es este gobierno, que ha hecho que España sea el país que más se ha desplomado económicamente solo por detrás de Argentina, que es el país que más se ha endeudado de toda Europa, que ya estamos entre los 10 países más endeudados del mundo, que tenemos un déficit del 8,4 que salía la previsión. Y estas noticias no tienen relevancia. No, salía María Jesús Montero, que esta señora, yo no sé, debería, no sé qué vendedora ambulante, pero es que me parecería excesivo para ella. Esta señora es la que lleva las cuentas en España. Y salía diciendo, el déficit se nos ha ido 7 puntos, 7 décimas. 100.000 millones de euros. Récord de endeudamiento público. 137.000 empleos destruidos en esta primera EPA. Madrid ganaba 40.000. Había creado más de 50.000 puestos de trabajo la Comunidad de Madrid. La Comunidad Valenciana liderando con Chimo Puig y el nacionalismo y ese rollo identitario que Madrid no cala, por suerte. Y esperemos que nunca lo haga, porque es que eso es un cáncer. El rollo identitario nacionalista, eso arrasa, pero además una velocidad de vértigo. Miren Cataluña, pero miren también la Comunidad Valenciana y miren Baleares. No se olviden de Baleares tampoco. Entonces, si todas estas situaciones, estos datos, estos hechos, estos números, el ciudadano no lo valora y se deja llevar por el eslogan vacío y superficial,
por esa intención tan absoluta, ya lo hemos visto en estas elecciones, norte-sur, siempre dividiendo, cayetanos o vallecanos. Claro, a partir de ahí, que es en lo que está a la izquierda desde Hegel, cuando esto ocurre, pues claro, puedes dividir a la población siempre, hombres, mujeres, ricos, pobres, y luego hay otra forma, y es ciudadanos, punto. Y permitir que la gente se gane la vida y permitir que la gente prospere con su trabajo, no con ayuditas y limosnas, no creando una sociedad clientelar, no creando una sociedad subvencionada de vagos y además que ya esto va mucho más allá de términos económicos, sino una sociedad en la que la gente, en que hay personas que se levantan sin una motivación. Es muy triste que en España tengamos un 40% de paro juvenil y un 16% de personas que se levantan por la mañana y no tienen motivación, no tienen un trabajo, ni tienen ni siquiera posibilidades de encontrarlo. Por eso se vienen a Madrid, porque aquí sí que la hay. Y no es casual que Madrid sea la región que cada vez atrae a más personas de toda España. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de, por ejemplo, la reacción nuestra del liberal. De 8, 2 son de Madrid. Y eso es lo bonito de Madrid. Que viene gente de todas partes y nadie le pregunta nada. ¿En qué hablas? ¿En qué no hablas? No. Esto va mucho más allá de cuestiones políticas y económicas. Va a cuestiones sociales y también humanas. Y esto, el que no lo tenga claro, pues que se dedique a hacer, pues en fin, no sé, luego llorarán, pero que se dedique a hacer el tonto el día de las elecciones, pues no, que me da pereza ir a votar. O no, bueno, si son todos iguales. No son todos iguales, caballero. Porque si fuesen todos iguales, los resultados serían los mismos. Y es evidente que no lo son. Y no es por qué suerte tiene Madrid, que como es la capital. La Comunidad de Madrid no era la comunidad más rica de España hace 15 años. No lo era. Ni era la comunidad que más inversión atraía. O sea que la importancia de quién metemos en las instituciones. Y en estas elecciones, aparte de eso, lo que está en juego, repito, es un modelo. Porque la victoria, si de verdad triunfa la victoria Isabel Díaz Ayuso con Vox, consiguen mayoría absoluta y no digamos los 69 diputados, que es lo que se necesitan, sino que consiguen tener 70 y poquitos, es un mensaje muy claro. Es aquí empieza otra fase. Y es una derrota del sanchismo que, repito, ganó las elecciones hace 2 años en la Comunidad de Madrid. Y por eso hemos visto a la izquierda tan nerviosa. Y por eso hemos visto este juego tan sucio de la campaña. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Yo estoy harto de esta campaña, estoy deseando que termine. Y ha sido una campaña muy sucia, muy superficial, en la que no ha habido propuestas, ni ha habido un debate intelectual. ¿Por qué? Porque en el debate intelectual pierden. Pierden. Y por eso han intentado pues esta campaña con la violencia, con las amenazas, con los insultos, dividiendo a los ciudadanos. Orgullo del sur. ¿Qué pasa? ¿Los de norte son indignos? Cuando ustedes escuchan a alguien hablar de dignidad, cuando empiezan, no, la dignidad es votar a este partido, o lo digno es esto, lo digno es lo otro, ese es un miserable. O sea que hay en juego en Madrid muchísimo más. Y para acabar de lo que ha sido esta campaña, es que esta semana ha sido, en fin, ya desternillante. Está la izquierda desatada. Y hemos visto declaraciones de personajes que tienen mucho poder. Vamos a ver a una retahíla. Va a estar el señor Ábalos, decimos señor, por llamarlo de alguna forma, que es un tipo que en un país serio estaría sentado en un banquillo, estaría ahora mismo en la cárcel esperando a dar declaración por el caso de Elci, que ya nos hemos olvidado. Hemos escuchado también a Ada Colau como el gran fichaje estrella de Podemos para cerrar la campaña. Irene Montero con su lenguaje inclusivo, que es que ya no es ni inclusivo ni es nada, es directamente lenguaje nauseabundo y repugnante. Todos estos haciendo una serie de declaraciones que basta con escucharlas para no tener claro que, hombre, que esta gente dirija nuestras vidas, pues quizás un poco exagerado. Les voy a poner un poco de tortura, unas declaraciones de lo que ha sido esta semana para que nosotros tengamos en consideración en qué está esta gente, para que sepamos la importancia de lo que nos estamos jugando. No solo los madrileños, no solo los que vamos a votar el martes aquí en Madrid, sino el conjunto de la nación española. Lo que pasa en Madrid va a afectar a todos los españoles. O sea que, escuchen.
que es terrible, terrible lo que tenéis que aguantar estos días en Madrid, donde la extrema derecha y la derecha extrema de Ayuso están diciendo barbaridades un día tras otro, donde a los insultos cotidianos se han sumado las amenazas de gravedad, especialmente a Pablo. ¿Cómo puedes hacer un debate sin la protagonista de la gestión? ¿De qué vamos a hablar? De que, no, yo estoy aquí para que tú no estés, yo me quiero casar, yo no quiero que seas tú, parece un emparejamiento eso, que se lleva Ciudadanos con vos. O sea, admito que vas a ganar tú, yo lo que quiero es ser tu pareja, y la otra, pues no me gustas. Y yo no, pues yo sí, cansona. Hombre, ya te he dicho que no te gusta. Si todo esto se ha hecho porque no les gustas. Pero esto de no encontrarse Alex y tal, bueno, yo no sé si tiene que ver con la cantidad de habitantes o con la cantidad de ex. Porque al final... Pero las probabilidades tienen que ver con una cantidad otra. Y la realidad es otra. Y afortunadamente España no es Madrid. Afortunadamente, por más que se empeñe, Díaz Ayuso, que por cierto no sé por qué hay que decirle dos apellidos, es Díaz, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ninguno, ¿no? Yo soy Ábalos. Pero no voy diciendo que soy Ábalos Meco por ahí. ¿Eh? ¿Cuántos niños, niñas, niñes pueden tener miedo de decir que están sufriendo violencia en sus clases si escuchan a la presidenta de la Comunidad de Madrid ridiculizar el lenguaje inclusivo, que no es el lenguaje, que es la vida de esos niños, de esas niñas, de esos niños? Se preocupa mucho de los niños, Irenito Montero. Lo cierto es que este es el partido que se negó y que votó en contra de investigar los abusos a menores en Baleares. Pero te venden la propaganda, el marketing. Ábalos. Este hombre, es que vamos, ni Torrente en sus mejores intentos sería capaz de igualar Santiago Segura a José Luis Ábalos, que dice, desgraciadamente, afortunadamente dice, España no es Madrid. No, desgraciadamente España no es Madrid. Desgraciadamente, en muchísimas regiones españolas triunfa el mensaje vuestro. El de la división, confrontación, rollito local, identitario, paleto y aldeano. Ese es el que triunfa y el que arruina, evidentemente, al resto de comunidades autónomas. Luego saben, no es que hace dumping fiscal Madrid. No hace ningún dumping fiscal Madrid. Ustedes pueden, por ejemplo, en Castilla y León han eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones. Una gran noticia. Ya era hora. Háganlo ustedes. ¿Por qué no lo hacen? Porque no les interesa. Porque lo que ustedes quieren es eso, una sociedad completamente zombie y estúpida que se deje guiar por este tipo de lenguaje inclusivo, el rollo ecológico, el rollito feminista, todo esto, que queda muy bien de cara a la galería, ir vendiendo y exhibiendo este discurso, pero luego fíjense que toda esta gente lo que dice en público, lo que ellos desean, decían el Amazon, vamos a hacer un Amazon público, Jeff Bezos debe estar temblando. Creo que, de hecho, Jeff Bezos está ahora mismo en una gran depresión porque entre eso y que Rejón también dice que vamos a ir a la jornada laboral de 4 días, está muy preocupado, está en tratamiento y bueno, pues está medicando porque, claro, para intentar sobrellevar esta dura competencia que le puede salir. Y además, viendo la seguridad que hay en Correos y lo bien que funciona, pues bueno, es ya no solo con la seguridad, sino también con el voto que le empiezan a salir a otros que no han votado de repente, que han votado, en fin, bueno, un cachondeo. Pues claro, el éxito está garantizado y Jeff Bezos está muy, pero que muy preocupado. Pero bueno, ya haremos una entrevista en su momento a Jeff Bezos para que nos explique, en fin, cómo va a conseguir competir contra esta gentuza. Pero si es que de verdad, ¿cómo puede haber alguien que vote esto? Y yo entiendo que haya gente de izquierdas, y de hecho es que me parece fenomenal, que digan, no, hombre, yo creo que hay que pagar más impuestos para preservar el llamado, entre comillas, estado de bienestar, que ya me explicará alguien muy bien en qué consiste exactamente. Pero oiga, ¿cómo puede ir usted a votar a estos? Si les deja usted en mal lugar. Les deja usted en mal lugar. Decir, no, yo voto a estos. ¿A estos? A los que están quebrando y arruinando todas las comunidades autónomas que tocan. A los que te condenan al desempleo y a la limosna estatal, eso sí.
¿Cómo no somos conscientes de lo que hay? Es pero que muy importante lo que va a ocurrir, en estas elecciones, y por eso hay que acudir a votar, desde luego, de todas. Si estuviésemos hablando de otras, pues bueno, desde otras elecciones, pero a lo mejor da gran diferencia, unas elecciones locales, bueno. Pero es que esto es muchísimo más que unas elecciones autonómicas. Parece ser que la gente lo ha entendido. Y por eso se prevé en una mayoría de encuestas que vaya a aumentar la participación con pasar las elecciones, incluso que pueda haber hasta récord de participación. Y en la situación en la que estamos, ¿eh? Porque los madrileños también, claro, es que esto también es muy divertido. Estos mismos son los que intentaron por todas las vías que el madrileño no pudiese votar, que no pudiésemos ir a votar el martes, y ahora te están pidiendo el voto. Venga, pero si usted no quería que votásemos, quería meter una moción de censura por detrás. ¿No se acuerdan de esto? Y ahora me piden el voto. Estos son los que pretenden gobernar la región más rica de España y en realidad, en definitiva, y hacerse con el poder total en España, porque además les da igual pactar con todo el mundo. Ya lo han demostrado a nivel nacional. Les da igual, hemos visto a Gabilondo, con Iglesias no, luego Pablo, tenemos 12 días para las elecciones, Iglesias que ya está pensando a ver con Roures qué es lo que monta. Y hay gente que va a los mítines a aplaudir y, ay, Pablo, vienes aquí a librarnos del fascismo. Pero oiga, señora, ¿no está viendo que le está tomando el pelo? Todavía no lo ve. En fin, vamos a responder preguntas de los patronos que teníamos abandonadas por el anterior podcast, que no los pudimos responder, y ya cerramos el programa. Vamos con ello. Los patronos preguntan. Buenos días, Jano. Mi duda es si algún partido político ha contactado contigo y otra duda es si en un futuro querías entrar en política, ya sea en un partido que ya existe o fundar un nuevo partido. Muchas gracias y un saludo. Pues muchísimas gracias por su pregunta. Creo recordar que esta pregunta ya la he contestado en numerosas ocasiones, pero como no lo sé, así ya lo dejamos para la hemeroteca, porque hay tanto lío entre Twitch, que por cierto, si nos siguen el canal de Twitch pueden hacerlo, y YouTube, pues no sé dónde lo he contestado, porque en Twitch muchas veces respondo preguntas, bueno, muchas veces no, es lo que hacemos en Twitch. Y sobre la política, yo no entro en política ni voy a entrar en política, porque la política en realidad tiene unos mecanismos, una forma de funcionar que no va conmigo. A mí el hecho de tener que aceptar un dogma de estos son como los puntos de los que no te puedes salir, en los cuales no hay un debate, en los cuales también tienes una serie de jefes y que te ordenan. Yo llevo bastante mal, siempre lo he llevado muy mal, que me digan qué tengo que hacer, como para encima, que me digan qué tengo que decir. Entonces, evidentemente, no está hecho para mí la política. Luego también, en la forma en la que tienen, la forma en la que actúan entre ellos, esos apuñalamientos, se traicionan. Para ser político tienes que tener un cierto don. Sobre todo también tienes que estar dispuesto a traicionarte a ti mismo, a traicionar a los demás, y ese no es mi forma de ser. No es mi forma de ser. Tampoco me atrae la política. Otra cosa sería que fuese para un puesto determinado, para una legislatura X, y tomar medidas y que se viesen reflejadas. Eso es distinto. Pero entrar en política en partidos, no. ¿Si me lo han ofrecido? Sí, me lo han ofrecido en numerosas ocasiones. La respuesta siempre ha sido la misma y es que no. Y porque para mí lo más importante es la independencia y la libertad. Y yo siempre lo digo, yo de las cosas que más orgulloso me siento y las cosas que me hacen ser más feliz es saber que vivo de mis lectores y de mis oyentes, es decir, de ustedes, que son los que me dan la independencia. Y son los que me permiten poder decir lo que me dé la gana, criticar a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Esto, claro, al poder político no le gusta absolutamente nada. Y bueno, es una de las razones por las que yo detesto la política, porque a mí no me van los dogmas, ni tampoco estos jefes que hay encima de los partidos, ni lo que podamos llamar coloquialmente, de forma un poco vulgar, el mamoneo. A mí el mamoneo político no lo puedo soportar, ni siquiera soporto el mamoneo digamos, de este mundillo en el que estoy, como para soportar encima el político. No me va ese estilo, ni ese rollo. Hay gente que sí, hay gente que se dedica a mamonear. ¿Y de este hombre de qué vive? De mamonear. Con un partido político, con otro, le paga uno, le paga otro, va variando, en fin, según quien le pague, hace una cosa u otra. Yo no es mi estilo y no es mi forma de ser, es más bien una forma de ser. Así que
Esa es la respuesta por la que no entrar en política. Y respecto a fundar un partido político, yo no creo que España esté ahora para fundar un partido político y dividir más, porque un partido político liberal, que es el que yo fundaría si tuviese que fundar alguno, dividiría obviamente los votos en la derecha, centro-derecha, como lo queramos llamar, y no está el país para eso. Luego, aparte, necesitas también, si me dijeras, bueno, Jano, mira, es que te damos cientos de millones de euros y encima te damos 3 televisiones. Hombre, pues ahí sí te lo piensas, claro. Pero de la otra forma sería simplemente algo que no creo que ayudase al país en este momento. Y creo que puede ayudar mucho más pues, a hacer lo que hacemos, que las ideas que defendemos aquí, que muchos de ustedes también defienden en los comentarios, que lo comparten en sus redes sociales, sean las que acaban influenciando a los partidos políticos actuales. Mucho más sencillo sería eso que crearse un partido a estas alturas. Aparte necesitas grandes recursos económicos y sobre todo alcance mediático del cual no dispondríamos. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, Jano. Te quería preguntar al respecto de lo que ocurrió en Francia la semana pasada en las proximidades de París. Y es que una policía de nuevo fue asesinada a manos de un lobo solidario, según dice la prensa. Este hombre llevaba en Francia desde 2009 de manera ilegal hasta que en 2019 obtuvo un permiso de residencia. Entonces, visitando las páginas de los periódicos franceses, he llegado a ver una entrevista en la que el propio ministro del Interior francés, que se llama Gérald Darmanin, ha dicho literalmente que las empresas tienen parte de responsabilidad en la gestión de la inmigración incontrolada que sufre Francia. En este caso se refería a que era parte de su culpa por darles trabajo a personas en situación irregular, como este hombre. Entonces, mis preguntas son dos. La primera, ¿no crees que la política de integración, si es que ha existido alguna vez en Europa, es un fracaso a nivel de todo el continente, según lo que hemos visto hasta el momento? Y por segundo, ¿cómo piensas que podríamos enfrentarnos a este gran problema que pienso que con el paso de los años será aún peor en toda Europa? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su pregunta. En primer lugar, hay que hacer un pequeño matiz, y es la política de inmigración en la Unión Europea ha fracasado. Sí, pero hay excepciones. Tenemos el caso de Polonia, tenemos el caso de Hungría, que son países que no se han plegado a esa política que sí que se ha impuesto, sobre todo en Alemania, en Francia, en Italia, hasta cierto punto, porque en los últimos años con Salvini no ha sido así. Unas pocas cosas en las que yo puedo estar de acuerdo con Salvini es en el tema de la inmigración ilegal. Respecto a la responsabilidad que tienen las empresas, bueno, pues sí, ciertamente la tienen, pero yo creo que el problema de la inmigración ilegal, la cuestión de la inmigración ilegal es que es cierto que muchas veces es prácticamente imposible evitar que entre un inmigrante ilegal. Pero también es cierto, y hay que decirlo muy claramente, y es que no se ponen todas las medidas que se deberían poner. Y también es verdad que existe un lobby muy poderoso, que son estas ONGs que dicen que rescatan, y en realidad vemos que recogen a los inmigrantes a 20 kilómetros de la costa libia y se tiran luego 700 kilómetros, o 300, o 400, o 500, según a dónde los lleven. Eso no es un rescate, eso es un traslado. Entonces, claro, las mafias aprovechan de esto. Entonces, son muchos componentes que se suman. Por un lado está el componente de la propaganda, por otro lado el poder que tienen las ONGs y los lobbies, y por otro lado el discurso, lo políticamente correcto. Y es que queda muy mal decir que desgraciadamente no todo el mundo puede venir a un país, y menos de forma ilegal, porque como bien comentaba, es evidente que esto supone un problema, no en el corto plazo quizá, pero sí en el medio y largo plazo. Francia es un ejemplo clarísimo, Bélgica es también un ejemplo muy claro, y el caso del Reino Unido en ciertas zonas también es un ejemplo del fracaso que supone, y también en Alemania, en ciertas regiones, la inmigración descontrolada. Medidas. Primero, blindar tus fronteras. Y sabemos que muchas veces esto luego puede ser, porque claro, es que todo no se puede tener en esta vida. Lo que no podemos pedir es que si saltan inmigrantes ilegales a través de las vallas y la policía defiende la frontera, y es a través del uso de la fuerza, nos den pena y nos parezca mal. Y a la vez decir que no queremos que venga inmigración ilegal. Las dos cosas son imposibles. La vida es tremendamente injusta, lo es. Yo creo, en este caso de decir, no estoy de acuerdo con el ministro francés en este sentido. Yo creo que un inmigrante ilegal, si una vez ya llega a territorio nacional, español, me da igual francés o el que sea, y se dedica a trabajar, no creo que deba ser deportado. La inmensa mayoría de casos que hay en Francia, porque esta es una de las pequeñas excepciones, son ya de segunda, tercera generación.
el caso de los terroristas franceses. Esta es una excepción. Entonces me parecería muy injusto decir como ha habido uno, pues todos los demás ilegales, que ninguno regularice su situación. Si el inmigrante ilegal aporta al país y trabaja, yo no lo expulsaría. Ahora bien, intentaría evitar por todos los medios que pudiese entrar al país. Pero para eso hace falta, nos guste o no nos guste, el uso de la fuerza y sobre todo mandar un mensaje muy claro a todas estas mafias que hay, que se aprovechan con las ONGs y que compiten para ver quién lo está primero, y es que aquí no son bienvenidos y que no van a tener la cosa fácil. Sin embargo, si lo que vemos es que llega un barco con inmigrantes ilegales y va el gobierno a recibirlos, pues hombre, evidentemente el mensaje, no sé si se acuerdan ustedes del caso Aquarius, el mensaje que se está enviando es muy claro. Que sigan ustedes llegando. Entonces, bueno, obviamente que va a ser un problema, ya lo es en muchas zonas. En España, quizá en la zona de Cataluña, en algunas zonas de Andalucía, en algunas zonas de Murcia, sí que es un problema, pero a nivel nacional, en la suerte o la justicia histórica, entre comillas, que ha tenido España, es que la mayoría de la inmigración que nosotros recibimos en la época dorada del boom, cuanto más inmigrantes vinieron, eran hispanoamericanos, que no son tan distintos como nosotros y que hablan el idioma, en fin, se integran muchísimo más fácil. Pero desde luego que la política de inmigración en la Unión Europea ha sido un fracaso y la prueba está en que muchos partidos de distinta índole, ya sea el Frente Nacional por un lado, Vox, la Liga Norte de Salvini, la AfD alemán, Alternativa por Alemania, perdón, Alternativa por Alemania también, este auge se debe única y exclusivamente a esto, ¿no? Entonces es un problema que muchas veces cuando lo quieres detener ya es demasiado tarde, como es el caso de Francia. Voy a pasar a leer una serie de preguntas escritas, en concreto 2 que me han dejado. La primera de ellas hace referencia a lo que comentábamos en pasados podcasts al respecto de la batalla cultural. Hola, Jano, me gustaría saber qué opinas sobre la idea de dar la batalla cultural con medios de comunicación con mayor poder. ¿Por qué no se invierte en televisiones? Bueno, la pregunta está muy bien y es una de las grandes cuestiones. Y una cuestión que yo no tengo respuesta. Yo no consigo comprender cómo es posible que no exista una televisión de corte de centro derecha clarísimamente que defienda las ideas del centro derecha. No hay una televisión así. Algunos me dirán, no, 13TV. A ver, yo participo a veces en 13TV, en el Cascabel, para hablar de economía, pero seamos serios, no tiene un impacto en la población. Es la realidad. Es la realidad. Y para que tuviese un impacto, primero tendrías que tener un producto mucho más atractivo. Segundo, una gran inversión económica que nadie parece estar dispuesta a hacerla. Y luego hay otro problema, y es la cuestión de las licencias. En España, suponga que usted mañana le dicen, tome 1.000 millones de euros para usted, monte una televisión. Al fin y al cabo, el poder y el alcance de tu televisión la va a determinar el Estado, lo cual es muy preocupante. Es una ley que debería cambiarse, pero que nadie lo ha querido hacer. De hecho, el Partido Popular de Mariano Rajoy, una de las tantas cosas que hizo imperdonables, fue atornillar el duopolio mediático entre Mediaset y A3 Media. A partir de ahí, pues claro, el problema es muy serio. Y es, oiga, ¿qué herramientas tiene usted televisivas? Nulas. ¿Qué le queda al centro derecha, al liberalismo? Pues tenemos esto. YouTube, una cámara, un micrófono y el apoyo de gente como usted que envía esta pregunta, de miembros del canal. Y es la única alternativa. No hay otra. Por eso también es cierto, cuando mucha gente dice, no, es que claro, en las redes sociales, en YouTube está todo lleno de neoliberales y gente de derechas, y están los liberales, los conservadores. Es que claro, ¿dónde van a encontrar ese mensaje? ¿Dónde lo van a encontrar? Los liberales nos hemos tenido que buscar nuestro refugio y ha sido este. De momento, veremos lo que nos dura. Pero la realidad es esa. Y como no puedes consumir el contenido o noticias que no puedes tener acceso a través de las televisiones y de los medios tradicionales, por eso aquí en YouTube estamos pues unos cuantos. Y dicen, es que el contenido mayoritario es de esa línea. Hombre, sí, claro, es que ¿dónde se va a informar sino usted? ¿Dónde? Pues eso es claro que se debe al control absoluto que tienen las televisiones, que sigue siendo muy importante, a pesar de que es verdad que ya no tienen el impacto a lo mejor que tenían antes y que las redes, sobre todo en la gente joven, tienen más impacto, siguen siendo las que marcan y las que ponen, digamos, cuál es el debate en el que todos luego en redes sociales vamos a tener que comentar. Siguen teniendo, desgraciadamente, muchísimo poder. Voy a leer una última pregunta y ya cerramos el programa de hoy.
Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Hola Jano, soy Carla desde Barcelona y me gustaría preguntarte cuándo saldrá tu próximo libro. Esta pregunta me la han hecho muchas veces y, bueno, hay veces que las contesto directamente en el WhatsApp. Pero bueno, aprovecho para que no, como veo que la hacen bastante a menudo, lo cual eso es positivo, quiere decir que hay gente esperando el próximo libro. Si todo va bien, saldrá en octubre. El problema es que la entrega del libro se debe realizar en los próximos meses, por eso también ya adelanto que estaré ausente en las próximas semanas, sobre todo en redes sociales y demás. Intentaré estar ahí, pero tengo que un poco evadirme de todo lo que ocurre, de esa toxicidad que se respira, encerrarme con mis libros, con mi música y ese tiempo que dedico a redes, que no dedico cuando estoy en el liberal, que ahora mismo es lo que más consume mi tiempo, pues dedicarlo a esto, ¿no? Entonces, bueno, el próximo libro saldrá en octubre. La temática, desgraciadamente, no lo puedo decir por el contrato de confidencialidad que tengo firmado con La Esfera. Pero yo creo que es un libro que, vamos, también creo que lo escribo porque creo que va a gustar, de una temática que me hace mucha ilusión y además tenía pensado escribirlo de otro tema, pero cuando llevaba, esto si lo escucha la editorial se va a poner muy nerviosa, pero bueno, yo creo que no nos oye. Cuando llevaba el libro ya avanzado, de repente dije, no me gusta, lo eliminé, el archivo y empecé de cero con otro tema diferente. Así que ya lo tengo todo en la cabeza, más o menos lo que voy a poner, pero claro, hay que trabajarlo mucho, hay que leer mucho también. Entonces, pues bueno, el libro, si todo va bien, verá la luz en octubre. Pues aquí dejamos el programa de hoy, más breve quizá que otros, pero con un mensaje muy claro de fondo, y es que en las elecciones de la Comunidad de Madrid se va a jugar el futuro de España, que no son unas elecciones autonómicas más y que es importante conseguir preservar, si luego queremos mejorar en la dirección que todos deseamos o una gran parte de la población, o incluso aquellos que no lo desean, van a también beneficiarse de ello. Si queremos luego ir en esa línea, primero hay que preservar la situación, los mínimos pilares que nos quedan para luego posteriormente poder ir avanzando. Así que el martes, ya saben, programa especial que haremos en este canal de YouTube, también en el canal de Twitch, el directo para seguir el escrutinio de esas elecciones. Estará Fernando Díaz de Villanueva, Miguel Ángel Quintana Paz y Álvaro Bernat. Repetimos mesa de ese último directo que tuvo tantísimo éxito y que tanto les gusta a ustedes. Y bueno, espero que tengamos buenas noticias ese martes, pero para ello hay que ir a depositar el voto y sobre todo movilizarse, porque va a ser muy importante, ya lo han dicho muchos especialistas, la movilización es la que va a marcar un poco en definitiva cuál va a ser el resultado. Así que ya lo saben, nos jugamos mucho. En fin, muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.